continuación se puede observar un circuito en serie con plafones negros y bombillos de 3 voltios. También se utilizan bombillos de 6 y 12 voltios para efecto de realizar las mediciones. El circuito en paralelo es el formado por los plafones de color blanco. Además se utilizan baterías de 9 voltios y un multímetro que ya cuenta con la funcionalidad de voltímetro y amperímetro incorporadas. En este caso la idea es realizar mediciones tanto de potencial eléctrico o voltaje como la intensidad de corriente que pasa a través de cada plafón. En el caso de las baterías, ellas traen una carga de 9 voltios, en este caso ya fue utilizada, por lo tanto se ha descargado un poco. El amperímetro se puede observar que marca 8.85 voltios. En el caso del circuito en paralelo hay que tener cuidado a la hora de conectar los bombillos, preferiblemente conectarlos antes de conectar la batería para evitar que se quemen. Es recomendable que la suma del voltaje entre los tres no sea menor al potencial que provee la batería, porque también se pueden quemar. Como se observa en un bombillo quemado, se observa como de color negruzco. Un bombillo nuevo se observa completamente transparente y la diferencia entre el de serie y paralelo es que en el del serie el voltaje sí se divide entre los 3 plafones que hay disponibles. En paralelo, si hay un único bombillo conectado, ese único bombillo consume todo el potencial que le brinda la batería. Si es un único bombillo y es menor a 9 voltios, es muy probable que se queme. Acá se puede observar el circuito en serie funcionando con los 3 bombillos alumbrando. En este caso se ve que el voltaje marca 2.9, casi los 3 voltios, que sería 9 voltios de la batería dividido entre los 3 plafones que tenemos en este momento, donde se observa que el voltaje es similar en los 3 plafones, poco menos de 3 porque ya la batería está un poco descargada. En este caso estamos midiendo la corriente para un circuito en serie y una única batería. Conectamos el multímetro entre la terminal de la batería y el primer bombillo y nos marca una corriente 0.32. Si continuamos a la corriente que pasa entre el primer y segundo bombillo, nos marca 0.46. Si volvemos a la terminal entre la batería y el último bombillo, corriente entre batería y último, marca 0.59. En este caso ahora tenemos 2 baterías conectadas en serie, por lo tanto el potencial de ellas se suma. El potencial es cerca de 13, 12.5. Como es una conexión en serie, el potencial dividido entre 3 debería de medir cerca de 4 en cada plafón. La intensidad de luz también se ve un poco más alta. Vamos a medir el potencial en cada plafón y se observa que es de 4.5 en el primer plafón, el segundo plafón es de 3.4, el otro se observa que es de 4.0. Por lo tanto, sí se cumple la teoría de que en serie el potencial se divide entre la cantidad de componentes. En este caso estamos probando un circuito en serie con 2 baterías en paralelo. Y al medir el voltaje entre una de las terminales de la batería y uno de los bombillos, y eso nos da un voltaje 2.3. En el otro bombillo nos da 2.5, por lo que vemos que el voltaje en serie únicamente se divide entre la primera batería en paralelo, que es de 9 voltios. La otra batería que está conectada en paralelo también es de 9 voltios, sin embargo no aporta potencial al circuito.
En serie no se suele utilizar en instalaciones residenciales porque con solo uno que falle no les pasaría corriente. Como se observa acá, con solo quitar uno ya se apaga el circuito. En instalaciones residenciales se utiliza el circuito en paralelo porque se puede manipular individualmente cada bombillo o plafón, en este caso mediante interruptores que apagan o cierran el circuito. En el caso del circuito en paralelo vemos un potencial de 2.2 con una única batería, y al conectar una segunda batería también en paralelo vemos que el potencial aumenta a 3.3, las cuales se comportan como si estuvieran en serie, sumando el voltaje y mejorando también la intensidad de luz de los bombillos. Por lo tanto, la intensidad de corriente también aumenta. Como es un circuito en paralelo, por lo general el potencial se mantiene igual al mismo potencial que suministra la fuente de energía, en este caso la batería 9 voltios. Como ya estaba un poco descargada, el primer plafón está marcando 584, por lo tanto el segundo plafón debería medir lo mismo, 583, y el último mide 582. Es importante también notar que el amperímetro también tiene una resistencia interna que puede afectar el circuito. En este caso, dependiendo cómo se conecte, puede provocar un corto. Acabamos de cambiar el bombillo de 3 voltios por uno de 12 voltios, que es el que se nota con intensidad más baja. Eso porque la suma de voltajes o potenciales de todos los bombillos es mayor que la que provee la batería de 9 voltios. No es suficiente corriente como para abastecer el bombillo de mayor capacidad, por tanto alumbran solo los que son menores a 9 voltios, bueno, en este caso los dos de 3. Una de las ventajas del circuito en paralelo, y por tanto es el que se utiliza en instalaciones residenciales, uno de los componentes falla, los demás pueden seguir funcionando, a diferencia de como ocurría en el de serie, que si uno fallaba los demás no funcionaban. Ahora tenemos el circuito conectado pero sin los bombillos, que son los que descargan las baterías. Las mediciones, si se miden inicialmente cercano a los 15 voltios, ya que en serie se suma. En el segundo componente se mantiene en 15, y en el tercer componente se mantiene también en 15. Sin embargo, al conectar una fuente o en este caso los bombillos que descargan el circuito, ese potencial reduce. De hecho, si conectamos con solo uno que conectamos, el potencial en ese plafón se reduce un poco a 12. Vamos a conectar otro para acelerar la descarga. Vemos que se va reduciendo hasta llegar a 0, por lo que ya los bombillos no alumbran del todo. Finalmente se obtiene una aproximación lineal para cada circuito, donde la pendiente representa la resistencia, en este caso en serie con una única batería, seguidamente de en serie con 2 baterías, en paralelo con una batería y en paralelo con 2 baterías. En general se observa que la resistencia disminuye conforme se agregan baterías y es menor en paralelo. En comparación con el valor experimental obtenido con el multímetro, el porcentaje de error es bastante alto. Posibles causas de error es que cada batería tiene su propia resistencia interna, además estaban descargadas conforme se realizan las mediciones,
Además, el multímetro también tiene su resistencia y cada plafón ejerce una resistencia dependiendo del material dieléctrico. En resumen, comparando circuitos en serie con paralelo, el uso más común es en paralelo, ya que el circuito en serie, como se observó, tiene la desventaja de que la falla de un componente afecta a todo el circuito y no se puede manipular individualmente. En cuanto a las baterías, las conexiones pueden variar dependiendo de lo que se quiera. En corriente continua, o por ejemplo del tipo automotriz, no importa tanto la capacidad de almacenamiento, sino que lo que se quiere es aumentar el potencial. Por lo tanto, al existir un método alternativo que genera corriente continua, como lo es el motor de combustión, alimenta tanto el circuito y mantiene las baterías cargadas. Sin embargo, si se deja las luces encendidas por un largo tiempo con el motor apagado, existe la posibilidad de que la batería se descargue completamente y el arrancador eléctrico no funcione. Otro uso para las baterías en paralelo podría ser conexiones con paneles solares, donde lo que se quiere es aumentar la capacidad de almacenamiento, no tanto el potencial, y no existe un método de generación de corriente continuo, ya que no siempre hay luz solar. Por lo tanto, para aumentar el potencial se utiliza otro método adicional que convierte, por ejemplo, 12 voltios a 110 voltios, que es la tensión utilizada en conexiones residenciales.